Bueno, buenos días a todos. Hoy tenemos el gusto de contar con nosotros con el VP Andrés Avelino Valencia Martínez. El VP estudió químico bacteriólogo parasitólogo en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Es químico certificado ante el Consejo Nacional de Certificación en la Química Clínica por la Federación Nacional de Colegios de la Química Clínica. También ha hecho un diplomado en hemostasis y trombosis en el Servicio de Hematología del Hospital General de México, impartido por la Agrupación Mexicana para el Estudio en Hematología. Es también auditor acreditado en ISO 9001-2008 por los laboratorios clínicos Bioflemit. Actualmente es químico A en el área de hematología especializada y anteriormente químico analista en el laboratorio de coagulación en pruebas de rutina y especialidades de homeostasis en el Departamento de Hematología y Oncología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Ha participado en 5 artículos científicos en revistas indexadas y en artículos de divulgación a nivel nacional. Actualmente también es miembro este, del de la Asociación de Químicos del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición y aparte fue presidente de nuestra asociación. Entonces es un gusto tenerlo con nosotros. Químico Andrés, adelante, le cedo el micrófono. Buenos días, creo que ya me escuchan. Bueno, es un poquito raro ahora estar del otro lado, pero vamos a comenzar. Vamos a comenzar con una plática que es algo sencilla, algo muy básica para nosotros, que nos va a hacer recordar nuestras clases básicas de química de cuando estábamos en la prepa, en la secundaria, cosas por el estilo. Entonces, vamos a hablar sobre las tinciones hematológicas. Eh, mm, Entonces, para empezar, vamos a empezar por lo básico, que es lo más sencillo, que es el origen, que es una tinción hematológica. Estas se han desarrollado como una especialidad médica, no solamente es teñir y ya, sino que tiene un grado de especialidad. Es auxiliar en el diagnóstico del laboratorio. Esto principalmente estudiando sangre, aparte hay muchos otros tipos de tinciones en patología, desde una óptica diferencial, anatómica y fisiológica, la cual nos va a dar como apoyo para el diagnóstico. Estas también van a estar apoyados con otras técnicas que van a ser ya, por decirlo así, un poquito más eh, modernas, como son pruebas genéticas, pruebas inmunológicas y algunas técnicas citoquímicas. Entonces, primero, ¿qué vamos a saber de la tinción? ¿Con qué vamos a teñir? ¿Con qué vamos a darle esa tinción? Un colorante que no es lo mismo que un pigmento. El colorante lo vamos a definir como una sustancia capaz de dar color a células, tejidos y fibras, proteínas y productos de metabolismo, entre otros. Vamos a ver a lo largo de esa plática que vamos a tener algunos colorantes que no solamente nos van a dar un color adhiriéndose a organelos de la célula, sino que también van a tener ciertas características en el momento del metabolismo celular. No es lo mismo que un pigmento. Los pigmentos van a ser sustancias que son insolubles en agua y que se dispersan solamente en un medio adecuado y son principalmente utilizados para los métodos eh, industriales, como por ejemplo para la utilización de pinturas o para teñir metales o para teñir o para colorear plásticos, productos de hidrocarburos. Es importante definir que con los colorantes van a abarcar un rango de densidad óptica entre los 350 y 780 nanómetros, que es el espectro de luz visible. Entonces, vamos a poder clasificar los colorantes de diferentes formas. Hay muchas formas de clasificarlos, y el saber cuáles son estas propiedades o en las que se puede clasificar un colorante nos van a servir principalmente para poder elegir un colorante y elegir qué técnica vamos a utilizar y qué es lo que vamos a buscar. Vamos a poder clasificar por su estructura química. Como característica, todos tienen anillos aromáticos. Los vamos a poder clasificar en anilinas, aminobencenos o fenilaminas. También vamos a ver, dependiendo de su tipo de solubilidad, hay unas que son hidrosolubles o otras que se necesitan en solventes orgánicos. Lo vamos a ver ahorita más adelante. Eso es un punto importante.
si son colorantes naturales o artificiales. En un principio, pues todos los colorantes eran naturales, como por ejemplo, si llegó a utilizar la grana cochinilla, que es mexicana. También se puede clasificar, o es la principal razón, por las capacidades químicas, ya sea por su capacidad de fijación a los sustratos, ya sea por un método de absorción, una retención mecánica, o por el tipo de la unión de estas células, de estos colorantes, ya sea por sus uniones iónicas o covalentes. También van a tener, vamos a poderlos clasificar dependiendo de su potencial de iones hidrógenos, el pH, y de acuerdo al tipo de radical ausócromo que van a contener, que este es el que va a hacer que se pueda fijar, que se pueda unir a algo. Entonces, van a contener, ¿qué es lo que va a tener todo colorante para una tinción? Va a tener anillos aromáticos, que estos son los que van a absorber la luz visible o la luz ultravioleta, y como van a tener siempre dos grupos, un grupo cromóforo y un subgrupo ausócromo. El grupo cromóforo, como su nombre lo dice, que proviene del latín cromos, es el que le va a dar el color, y entre una mayor cantidad de dobles enlaces carbono-carbono, nitrógeno-nitrógeno va a ser una mayor intensidad la que nos va a dar el colorante. También vamos a tener el grupo ausócromo, este le va a conferir la capacidad de unirse a los componentes celulares, va a intensificar el color o lo va a disminuir dependiendo del tipo de absorción que va a tener el cromóforo, y también el tipo de enlace que van a tener los ausócromos o el grupo ausócromo del colorante con nuestra estructura a teñir, nos va a poder dar una característica que vamos a poder desplazar las longitudes de onda de absorción del colorante. ¿Esto qué va a hacer? Hay colorantes que cuando nosotros los tenemos en colorante en el frasco van a ser de un color, pero en el momento en el que se van a unir con nuestra estructura celular o con nuestro tejido, lo que va a hacer es que va a cambiar de color. Entonces, esas son las características principales de los colorantes. ¿Cuáles van a ser sus funciones? Principalmente va a ser la de observar la celularidad y sus componentes. ¿Por qué? Porque al tener una muestra no teñida, vamos a tener que se van a observar solamente o se va a distinguir la forma y el tamaño de las células, pero no vamos a poder distinguir algunos tipos de características específicas de cada una de ellas. Entonces, con un colorante lo que vamos a hacer, vamos a poner en evidencia la conformación de estructuras internas, y debido a la afinidad que van a poseer, van a generar reacciones químicas específicas y nos van a dar diferentes tonalidades, pasando de lo que es una manchita ahí semitraslúcida, como la vemos en el lado izquierdo, a unas pequeñas obras de arte que podemos encontrar en el microscopio, como la imagen del lado izquierdo, digo, del lado derecho. Entonces, vamos a clasificar los colorantes. Hay muchísimas clasificaciones, como les comentaba, pero para los fines de esta plática vamos a hablar como, los vamos a clasificar como colorantes ácidos, que son llamados también aniónicos. Estos van a poseer una gran cantidad de grupos hidroxilo y carboxilo. Esto lo que va a hacer es que tengan una carga negativa y debido a su carga se van a unir estructuras que tienen una carga positiva. Por el contrario, los colorantes básicos, conocidos también como colorantes catiónicos, son los que van a poseer grupos amino en sus extremos para poderse unir, y esto lo que va a hacer es que van a tener una alta afinidad a los ácidos nucleicos. También vamos a tener colorantes neutros. Estos colorantes neutros son principalmente los que se utilizan como característica, van a tener es que tienen son aniónicos y tienen compuestos catiónicos. Entonces son como se pueden unir a todo tipo de estructuras, pero son principalmente colorantes que se utilizan como tinciones simples, que van a solamente teñir la célula y en diferentes tonalidades, pero con el mismo colorante. Y también vamos a tener los colorantes hidrofóbicos o indiferentes. ¿Qué tipo de colorantes van a ser? Van a ser colorantes que se van a disolver no en una estructura de la célula, sino que se van a en elementos que van a conformar la célula, principalmente como agua interior de la célula o como el citoplasma celular. Un ejemplo de este tipo de tinciones es el sudán negro. Entonces vamos a seguir con los colorantes mordentes, que los que llevamos clases de química en química orgánica, vamos a recordar que los mordentes
son los que se van a estar compuestos principalmente de sales y estas son sales metálicas que, lo que van a hacer es que al unirse con algún otro tipo de colorante van a hacer que se fijen de forma más definida y le van a dar una mayor intensidad a las células. Esto principalmente se emplea para teñir núcleos. Entonces, les comentaba, tenemos tinciones simples, que son las que muestran en un solo colorante y solamente nos ayudan como para distinguir ligeramente las estructuras. Y tinciones diferenciales, que en hematología son de las que más utilizamos o las características que tiene, las cuales vamos a tener dos o más colorantes y estas se pueden utilizar con ya sea reactivos en fases separadas o reactivos complementarios que lo que nos van a dar es diferentes tonalidades o diferentes colores. El ejemplo lo vamos a ver ahorita con las tinciones de Romanowsky o también lo podemos ver en microbiología con la tinción de Wright. Digo, la tinción, la tinción de Gram, perdón. Vamos a tener también las tinciones específicas. Este ya es como un grado un poquito más elevado. Estas tinciones lo que van a hacer es que ya vamos a utilizar anticuerpos fluorescentes, como por ejemplo en el caso de inmunología, en el caso de hematología, ya vamos a tener compuestos fluorescentes que se van a adherir a la célula por acción de un anticuerpo y que estos muchas veces no están dentro del espectro de luz visible, pero nos vamos a auxiliar con el uso de espectrofotómetros o el uso de citómetros. Este también es considerado como un tipo de tinción. Vamos a hablar de las tinciones de Romanovsky, Dmitry Romanovsky, él a finales de los 1800 hizo una mezcla de colorantes en las cuales utilizó colorantes ácidos y colorantes básicos, principalmente era eosina y azul de metileno, lo que ya vimos anteriormente que los colorantes básicos se van a unir a cargas negativas y es viceversa, pero al momento, él se dio cuenta que al momento de cambiarles el pH a esta solución que están utilizando o esta mezcla de colorantes, van a tener una cierta modificación de colores y es algo a lo que se le llama metacromacia o efecto Romanovsky. Este nuevo color por acción de la desmetalización de la oxidativa del azul de metileno, lo que va a hacer es que nos va a dar una amplia gama de diferentes tonalidades moradas, púrpuras, llegando hasta rosa. Entonces, estas diferentes tonalidades van a tener ciertas especificidades dependiendo de las características del elemento a teñir. Entonces, haciendo un resumen, el colorante básico de la tinción de Romanovsky, específicamente en hematología, nos va a teñir ácidos nucleicos, proteínas de carácter ácido intracelulares, gránulos primarios y el colorante ácido nos va a teñir la hemoglobina, que es la que está presente o la que le da ese color a los eritrocitos, proteínas básicas intracelulares y los gránulos eosinófilos, que es como nosotros los vamos a poder ver en un frotis sanguíneo, que es muy característico, que son esos segmentados que van a tener unos gránulos muy rojitos, muy característicos. También vamos a tener que por acción de la activación del efecto Romanowsky, vamos a poder teñir otros organelos que a simple vista tal vez no se pueda hacer o con otras tinciones, como es las cromatinas nucleares de los núcleos, algunos nucleolos, que son condensaciones dentro del núcleo celular y también cuerpos de Auer. Entonces, las bases que actualmente se utilizan para la tinción de Romanovsky principalmente son óxidos de azul de metileno, ya no es un azul de metileno tan puro, vamos a poder estar jugando con diferentes compuestos como el violeta de metilo, el azur A, que es un producto derivado del azul de metileno, el azur B, el azur C y la tionina. También siempre va a ser la eosina, solamente que hay diferentes tipos de eosina. La eosina normal, que es la que utilizó Romanovsky, la eosina Y y la eosina B. Entonces, gracias a estos colorantes vamos a poder tener un colorante o un complejo Romanovsky que va a ser una tiziana eosinato. Esto es lo que le va a dar el color morado.
Existen varios tipos de tinciones de Romanowski, las cuales se pueden aplicar, que aplican el mismo principio. Entre ellas solamente van a haber ciertas variaciones pequeñas y pues también va a depender de gustos en utilizarlas, depende de la zona geográfica, depende de qué es lo que del tipo de población que nosotros tengamos y qué es lo que nosotros queramos poner de manifiesto. La más común es la tinción de Yemsa y la tinción de Wright, que es la que nosotros utilizamos aquí en el instituto, en el departamento de hematología, pero también podemos hacer algunas combinaciones. La tinción de Gray-Giemsa es también muy socorrida, que lo que hace es que te da una tonalidad un poco más intensa. La tinción de Mike Gungwar, la tinción de Leisman, que son tinciones que también son utilizadas. Principalmente la tinción de Leisman es prácticamente una tinción de Wright. La única diferencia o el único problema que llega a tener es que esta tinción tiende a degradarse con el tiempo, algo que no pasa con Wright. Tenemos otra tinción que es la tinción de Jenner. Esta no es tan utilizada porque no tiene esa amplia gama de coloraciones, como que la paleta de colores que llega a tener es un poco más pequeña. Y también la tinción de Field es una tinción que no se utiliza para extensiones sanguíneas, se utiliza principalmente para citología. Eh, Hablando de la tinción de IEMSA, esta, como ya lo mencionamos en todas las tinciones de Romanowski, va a diferenciar la célula sanguínea. La solución de IEMSA va a colorear y va a poner de manifiesto los diferentes organelos. Está fundamentada en que esta está compuesta por azul de metileno, azul A y azul B en combinación con leucina. Estas van a teñir los colorantes en un pH aproximadamente entre 6.4 y 6.9, y al momento de agregarle el buffer para este cambio de pH, se va a dar la activación o la oxidación del azul de metileno. ¿Cómo la vamos a hacer? Vamos a preparar una extensión de sangre periférica. Vamos a cubrir la preparación con metanol durante 3 minutos. Esta técnica se va a utilizar para poder fijar nuestras células al vidrio. Vamos a lavar con agua y después vamos a cubrir la laminilla con la solución de trabajo lento. En el caso de la tinción de Yemsa, lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar una solución de trabajo lento. Aquí es una de las características que tiene la tinción de Yemsa y por la que también es muy socorrida. Vamos a tener que vamos a preparar una solución madre de Yemsa, que es el colorante con metanol absoluto y glicerol, que le van a dar una estabilidad para tenerla durante varios tiempo. Y a partir de esta solución madre vamos a preparar una solución de trabajo ya sea rápida o lenta. ¿Cuál vamos a utilizar? Dependiendo de para qué la queramos y en qué momento estemos. La solución de trabajo rápida es cuando vamos a teñir una poca cantidad de muestras y más aparte la tinción es un poquito más rápida. La diferencia o el problema es que no podemos utilizar muchas muestras o no podemos meter muchas en un vaso de copia. La solución de trabajo lento, esa regularmente se utiliza en lugares en los que tenemos una gran cantidad de muestras, como por ejemplo aquí en el departamento de hematología. Si utilizamos GIMSIA, utilizaríamos la solución de trabajo lento, y esto teniendo en cuenta el volumen de muestras. Vamos a teñir la preparación con esta solución. En el caso del ejemplo, vamos a usar el trabajo lento. Se tiñe durante 25 minutos y posteriormente pasamos a lavarlo durante 2 minutos en la solución tampón a 7.2 para cambiar el pH de la muestra y posteriormente activar lo que se hace el efecto Romanowski. La vamos a sacar, la vamos a dejar secar y vamos a observar al microscopio. No me voy a tener mucho aquí porque vamos a ver la interpretación ya es completamente un tema completamente amplio, es toda una ciencia el poder distinguir o caracterizar las diferentes células que se encuentran en la sangre, dependiendo de los colores, dependiendo de las formas y dependiendo de qué color vayan tomando los núcleos, si tienen cromatina laxa, si tienen cromatina densa, si hay compactación del DNA, si hay ciertas partes en las que va a haber RNA todavía libre o algo por el estilo, nos va a hablar sobre el estado de maduración. Pero bueno, no me voy a detener mucho en esto, solamente que vamos a ver, como lo tenemos en la imagen, vamos a tener diferentes tonalidades de celularidad muy características de la tinción de Jameson.
también nos va a hacer esta tinción, nos va a ayudar no solamente para teñir las células, sino también poder poner de manifiesto eh, organismos que no son propios de la sangre, como por ejemplo bacterias o clamidia o borrelia o Yersinia pestis, o principalmente que fue como el boom cuando las tinciones de Romanowski, la presencia de Plasmodium vivax todos estos parásitos que son los que dan origen a la malaria. Entonces aquí podemos observar que en un eritrocito ahí tenemos un Plasmodium vivax adentro del eritrocito. Entonces, vamos con la tinción de Wright, que esta es una tinción que nosotros utilizamos en el departamento. Es prácticamente lo mismo, nada más que la gama de colores va a variar un poco. Esta fue modificada en 1902 por James Wright y lo que hizo es que cambió el azul de metileno solamente por el azul B y la leucina Y. Es un compuesto que vamos a utilizar solamente un colorante o una sola tinción, lo vamos a ver ahorita más adelante, y vamos a tener cada una de los colorantes van a tener una cierta afinidad muy específica, como ya mencionamos en las coloraciones de Romanowski, y a diferencia de la tinción de Giemsa, solamente vamos a tener menos pasos. Vamos a preparar un colorante de Wright, son 3 gramos de colorante, 970 de metanol y 30 mililitros de glicerol. También vamos a tener una solución amortiguadora de pH a 7.2, que es una solución de fosfato. Eh, y lo que vamos a hacer es, vamos a colocar el frotis así sin fijar y le vamos a poner a la laminilla colorante de Wright hasta que se abarque toda la superficie. Aquí nos saltamos el paso de fijación porque el colorante, como ya tiene metanol, ya hace las funciones de la fijación al momento de teñirlo, a diferencia de la tinción de Wright, que si recordamos, utilizamos una solución está diluida con agua y por lo tanto no tiene esas capacidades de fijación. Lo vamos a dejar actuar durante 5 a 8 minutos. Esto va a depender también del tiempo de maduración. Vamos a adicionar posteriormente a este proceso de tinción una cantidad igual de amortiguador de fosfato que va a ser a un pH 7.2 y vamos a observar un espejo metálico. Esta tinción es muy bonita porque de una tinción normal, de una burbuja o la laminilla la vamos a tener en azul al momento de adicionar la solución de amortiguadora, vamos a observar que se forma como si fuera una pequeña película de metal muy característica. La vamos a dejar durante 10 minutos que se lleve a cabo el efecto Romanowski y lo vamos a observar al microscopio. A diferencia de la tinción de Wright, de Giemsa, la tinción de Wright lo que va a hacer es que nos va a teñir con mayor intensidad ciertos organelos, como por ejemplo los basófilos. En la tinción de Wright nos cuesta un poquito más de trabajo diferenciarlos en comparación con en la tinción de Giemsa nos cuesta más trabajo en lugar de la tinción de Wright. Igual vamos a poder poner de manifiesto no solamente las células, sino también algunas estructuras o algunos microorganismos que pueden estar contaminando nuestra muestra o que pueden estar infectando a nuestro paciente, como pueden ser bacterias, parásitos o algunos protozoarios, que también son parásitos. Vamos a hablar sobre otra tinción, que esta ya no es una tinción de Romanowski, es una coloración o una tinción supravital. ¿Qué es una tinción supravital? Por definición son aquellas tinciones que se hacen en vivo, pero en el caso de la tinción de reticulocitos o la de azul cresil brillante, lo que vamos a hacer es que vamos a revelar la presencia de reticulocitos o de RNA ribosomal en el interior de los eritrocitos. ¿Esto qué vamos a hacer? Una vez que nosotros tomamos la muestra, que es vamos a teñir nuestras células antes, antes de que tengan la muerte somática. Digo, después de que tengan la muerte somática, pero antes de que ocurra la muerte molecular. ¿Esto qué quiere decir? Que las células ya no son funcionales, pero todavía el interior tiene alguna actividad. O sea, vamos a ver que no solamente vamos a teñir los reticulocitos, también nos puede ayudar en la poner de manifiesto los cuerpos de Dolly,
que va a ser también un tipo de RNA, pero este va a ser en las células granulocíticas y vamos a poder también poner de manifiesto algunos nucleolos en el interior de la célula cuando las células son inmaduras, cuando son blastos en fase blástica, vamos a poder poner de manifiesto estos pequeños hoyitos que se le ven como si hubieran balanceado a nuestra célula en el núcleo, como la imagen de aquí abajo, en la que vamos a poder observar esos pequeños nucleolos que van a ser característicos de células inmaduras. ¿Cómo vamos a hacer esta tinción? Prácticamente es muy sencillo. Vamos a adicionar el reactivo de solución de azul cristal brillante al 1%. Lo vamos a poner volumen a volumen. Con 50 microlitros es suficiente. Vamos a homogeneizar e incubar a 37 grados durante 15 minutos para que se dé a cabo la tinción. Vamos a mezclar y vamos a hacer un frotis de la sangre ya teñida y vamos a observar el microscopio a 100x. Vamos a contar 1000 eritrocitos, anotando el número de reticulocitos. Vamos a tomar de 1000 eritrocitos totales, vamos a dividir cuáles tienen reticulocitos o cuántos tienen RNA todavía en su interior y cuáles están maduros. Y lo vamos a expresar en porcentaje. Entonces, vamos a definir que los reticulocitos o los grados de maduración de los reticulocitos van a tener 4 clasificaciones. Forma de ovillo, que es como si fuera una pequeña maraña todavía, hay mucho DNA concentrado, retícula incompleta, que todavía hay una mayor cantidad, pero es como si se estuviera desenmarañando el RNA, retícula completa, que es cuando ya están más separados, y granular, cuando ya vamos a ver todo como más disperso dentro del eritrocito. ¿Qué nos va a ayudar esta tinción de reticulocitos? Nos ayuda a poder distinguir cuando se encuentran bajos una anemia hipoplásica o una eritropoyesis ineficaz, como puede ocurrir en las anemias perniciosas. Y cuando los vamos a encontrar elevados, principalmente son por respuesta de la médula a una anemia causada ya sea por hemólisis, por pérdida sanguínea o por deficiencia, o cuando tenemos una terapia por deficiencia de hierro y en una terapia por anemia perniciosa. Los valores van a ser de 0.5 a 2% del contagio total de las células, y en neonatos lo vamos a poder ver elevado, pero ya después de las 2 semanas ya vamos a poder ver que también los valores normales están entre 0.5 y 5. Ahora, vamos a tener que, no solo, hasta aquí vamos a dejar con las tinciones diferenciales. Vamos a hablar ahora rápido de algunas tinciones que son por afinidad. Me voy a ir muy rápido. Lo que van a hacer es que nos van a estudiar la composición química de las células y van a permitir detectar o localizar topográficamente elementos químicos que no son propios de la estructura de la célula, como pueden ser enzimas o pueden ser características no enzimáticas, como los lípidos y el glucógeno, y vamos a detectar elementos que se van a realizar por medio de métodos de coloración que permitan la función de productos colorados visibles en el microscopio. Estas técnicas van a mejorar la eficiencia de la diferenciación celular, poniendo de manifiesto organelos que en las tinciones anteriores no podríamos ver. Como generalidades de estas técnicas citoquímicas, son técnicas que derivan de la modificación de técnicas histológicas. Nos van a generar un nexo entre la morfología y la bioquímica de las células, generan una reacción entre la función y la forma de las estructuras y ofrecen resultados cualitativos o semicuantitativos, algo que no podríamos encontrar en las tinciones anteriores, que solamente contamos lo que vemos. Aquí vamos a poder tener otro tipo de cuantificaciones y nos van a servir para el diagnóstico de distintas hemopatías. Y se caracterizan por 3 pasos en común, que es una fase de extensión, una fase de incubación y una fase de incubación en medio de reacción y una fase de contraste. Entonces, ¿qué vamos a poner de manifiesto con estas técnicas citoquímicas? Ya no van a ser núcleos, nucleolos, citoplasma y etcétera. Lo que vamos a poner de manifiesto van a ser carbohidratos, enzimas oxidantes, enzimas hidrolíticas, presencia de lípidos y componentes inorgánicos e intracelulares.
Estas son algunas de las tinciones que todavía se utilizan. Estas técnicas desgraciadamente ya están entrando en desuso, pero aún nos pueden dar mucha información. Por cuestiones de tiempo, solamente voy a mencionar dos tinciones que son de las que todavía hacemos en el instituto, que es la tinción de PERS, que es la tinción de hemosidrina y la tinción de fosfatasa alcalina. La tinción de hemosidrina ya no solamente se va a poder hacer en sangre, lo que vamos a poder hacer, vamos a hacer en médula ósea, en sangre periférica y en orina. Entonces, dependiendo de qué analito vamos a teñir, vamos a buscar diferentes cosas o nos va a dar diferente información diagnóstica. La hemosiderina y la ferritina son principalmente las formas en las que nuestro cuerpo, nuestras células almacenan el hierro que se produce de la hemoglobina de los eritrocitos muertos, y estas las vamos a almacenar principalmente en los macrófagos y en los eritroblastos dentro de nuestra médula ósea. La hemosiderina no solamente es la hemoglobina, el hierro de la hemoglobina, sino que también van a ser agregados componentes lisosomales y otros productos de la digestión de estas células. Lo que vamos a hacer es que el hierro que se encuentra en el interior de la célula la vamos a poder detectar citoquímicamente con una tinción que se llama tinción de Pearls, la cual lo que vamos a observar es que en el interior de los eritroblastos, que en esta tinción se les va a llamar sideroblastos, y en algunos eritrocitos y en los macrófagos medulares, vamos a poder encontrar esos depósitos. También vamos a encontrar en algunos macrófagos que se encuentran en el hígado y en el vaso. Para hacer evidente la presencia de la hemosiderina, vamos a hacer que el citoplasma de los eritrocitos y los macrófagos se pongan, se les pueda agregar un reactivo que es el, con la acción del ácido y el ferrocianuro de potasio. El hierro depositado se va a liberar por la acción del ácido clorhídrico que le vamos a agregar, y el ferrocianuro de potasio va a formar el ferrocianuro férrico y nos va a dar ese azul de Prusia característico que vamos a encontrar en las células. Su intensidad no es directamente proporcional a la cantidad de hierro, solamente lo vamos a clasificar dependiendo de la cantidad de gránulos, no de la intensidad del color. Entonces, como les comentaba, no solamente se hace para sangre, se puede hacer para médula ósea o para sedimento urinario. Lo que hacemos es, en el caso del sedimento urinario, se hace para ver si hay alguna sobrecarga de hierro y el paciente está liberando el hierro en orina. Lo que vamos a observar en esos casos, vamos a observar células epiteliales con este tipo de inclusiones. Y también vamos a poder hacerlo en cortes histológicos y ya muy en desuso en extensión de sangre periférica. El método es, vamos a fijar con etanol absoluto en vapores de formol y vamos a lavar, vamos a hacer una mezcla de ferrocianuro de potasio al 4% y ácido clorhídrico. Lo vamos a calentar a 56 grados centígrados y ahí vamos a meter a teñir nuestras laminillas durante 30 minutos. Después de eso vamos a lavar y vamos a hacer el proceso de contratinción, en la cual vamos a utilizar diferentes colorantes. Puede ser safranina, fucina o hematoxilina de Harris. Vamos a hacer la tinción durante 5 a 8 minutos y posteriormente, después de lavar, vamos a ver al microscopio. Cabe mencionar que para esta técnica, todo el material que se utiliza tiene que estar libre de hierro. Entonces, para los que hemos llevado o hemos visto morfología en hemato, vamos a ver que vamos a tener diferentes tipos de eritroblastos: eritroblasto basófilo, policromático y ortocromático. Estos eritroblastos son los que vamos a buscar que tengan los agregados de PERS. Entonces, así es como nosotros vamos a observar. A lo mejor cuando las vemos la primera vez, pues sí nos espantamos porque solamente vemos unas manchas ahí, ¿no? Pero ya cuando nos ponemos a analizarlo, vamos a poder detectar diferentes características. Primero, el análisis de hierro férrico medular se va a evaluar en 3 parámetros. El hierro macrofágico vamos a reportarlo como ausente, escaso, moderado, aumentado. Los hidroblastos, que son los eritroblastos con los cuerpos, vamos a observarlos y los vamos a clasificar en normales, patológicos o sideroblastos en anillos, que es lo que nosotros buscamos. Se va a observar el precipitado azul turquesa, que es el ferrocianuro, y lo vamos primero a leer a 10X para poder ver la presencia de hierro macrofágico, o si vamos a tenerla aumentado al 100%, lo vamos a observar para poder ver los eritroblastos. Hay que tener cuidado porque podemos encontrarnos con
hierro libre. Esto es muchas veces cuando no está bien liberada nuestro material de hierro, lo liberamos en ácido o le quitamos el hierro en ácido al material, y si no lo hacemos bien podemos observar estos agregados de hierro que no va a ser. Entonces vamos a distinguir los eritroblastos patológicos. Vamos a poder observar que podemos tener las granulaciones en la periferia, que son los anillos, en una sola parte o solamente en la mitad, y esto lo vamos a contar. Entonces vamos a poder observar que estas son las diferentes formas en las que lo podemos presentar, y vamos a hacer nuestra cuenta. Vamos a contar 100 eritroblastos y vamos a dividirlos entre los que tienen precipitaciones y los que no, que es los eritroblastos ortocromáticos, los basófilos, aquí hay otro ortocromático, y también tenemos los eritroblastos basófilos. También, si se dan cuenta en la fotografía de la parte inferior izquierda, vamos a ver que aquí se va a observar precisamente un macrófago que está completamente lleno de hierro. Entonces, ¿qué nos va a dar esa prueba? Principalmente nos ayuda para poder diferenciar una anemia refractaria sideroblástica. Esta vamos a encontrar una alta cantidad de eritroblastos patológicos, principalmente una mayor proporción de sideroblastos en anillos. Vamos a encontrar también ligeramente elevada proporcionalmente en anemias hemolíticas, megaloblásticas y hemocromatosis y hemosiderosis. También la vamos a poder observar en tratamientos de anemias ferropénicas, cuando el paciente tiene talasemia o sobrecarga de hierro normal por ingesta. Los valores van a ser normales, no se van a ver afectados, pero también la vamos a poder ver reducida en anemias ferropénicas, en algunas infecciones. Vamos a poder observar el hierro en los macrófagos, pero no en los eritroblastos. Ajá. Los resultados los vamos a reportar en porcentaje, y los valores para nosotros es de 30 a 40%. Y obviamente pues también vamos a reportar el hierro. Otra prueba ya para finalizar es la fosfatasa alcalina leucocitaria, que prácticamente son un grupo de enzimas presentes en todas las células de nuestro cuerpo. Se van a encontrar en diferentes formas y las vamos a poder clasificar ya sea por la estructura molecular, por las propiedades físico-químicas o las propiedades antigénicas o catalíticas. En este caso, las que nosotros la clasificamos es fosfatasa alcalina ácida y alcalina. En el caso de las pruebas, que muchas veces se comete ese error, vamos a tener que muchas veces nos piden la fosfatasa alcalina, que es la del tubo amarillo, que es realmente lo que nosotros vamos a medir en suero, es esa fosfatasa presente de los tejidos hepático, óseo, intestinal y eventualmente placentario. Para esta prueba lo que vamos a hacer es fosfatasa alcalina leucocitaria. Es un grupo de enzimas que van a hidrolizar los monósteres de ácido fosfórico y que es un producto de metabolismo por acción de esta enzima. Entonces, rápido, el fundamento de la técnica es que vamos a poner un monoéster de ortofosfato. Esto se lo vamos a agregar. Vamos a utilizar la fosfatasa de la muestra o del paciente, y vamos a hacer que esta fosfatasa nos rompa este monoéster ortofosfórico y nos va a dar un ortofosfato y un monoéster de alfa-naftol. Este alfa-naftol que vamos a obtener lo vamos a acoplar con una sal de diazonio, y esto lo que nos va a dar es un color café, parduzco, dependiendo de la sal de diazonio que nosotros utilizamos, nos va a dar una gama desde rojizo hasta café. Entonces, en el caso de la que nosotros utilizamos, es un rojo rápido, violeta. Lo que va a hacer es que nos va a teñir un poquito más rojiza la fosfatasa alcalina. ¿En qué momento nos va a apoyar? Esta principalmente es como un método rápido para poder distinguir entre un síndrome mieloproliferativo, especialmente para diagnóstica de una leucemia mieloide crónica, y la vamos a encontrar en valores muy bajos porque la fosfatasa, las células al no estar completamente maduras o 100% funcionales, lo que van a hacer es que nuestra actividad de fosfatasa va a estar reducida. Caso contrario en que cuando nosotros tenemos
una reacción leucemioide neutrofílica. Esto principalmente es cuando tenemos leucocitosis por acción de una infección o algún patógeno. Lo que va a suceder es que se va a aumentar esta cantidad como si fuera una leucemia mieloide crónica. Vamos a tener niveles elevados de leucos, pero estos leucos sí van a ser funcionales, entonces nuestra actividad de fosfatasa alcalina va a estar muy elevada. Entonces, también no solamente nos va a distinguir o la vamos a encontrar elevada, también la vamos a poder encontrar en mielofibrosis primaria, en policitemia vera, en linfoma de Hodgkin, en infecciones de origen bacteriano, como les comentaba, y la vamos a poder encontrar baja en anemias como la anemia plástica, la perniciosa, una trombocitosis esencial y en una hemoglobinuria paroxística nocturna. Y pues obviamente en síndromes mielodisplásicos. Aquí es muy importante que estos tipos de pruebas sean solicitadas con un antecedente clínico del paciente, porque si la pedimos solamente por pedir, porque tiene leucos altos, pues obviamente no nos va a tener ningún valor. Entonces, el material biológico se utiliza sangre de sangre capilar, también la podemos hacer en tubo con EDTA, pero no salen tan bonitas. Y nuestros controles van a ser mujeres embarazadas que van a tener una fosfatasa elevada, pacientes diagnosticados con leucemia mieloide crónica. Si se dan cuenta, estas son técnicas muy artesanales. Vamos a fijar el frotis con una solución fijadora a base de ácido cítrico, ácido y citrato de sodio y acetona. Entonces, una vez que la fijemos durante 1 minuto, vamos a hacer una mezcla de reacción. Esta mezcla de incubación la vamos a tener durante 20 minutos. ¿Qué es lo que va a tener? ¿Qué era lo que nosotros lo que les comentaba? Vamos a tener una solución buffer de trabajo, que es un ácido clorhídrico que, recordando la tinción de Peirce, va a ser la misma función que nos va a hacer a la célula permeable para que le podamos meter toda nuestra mezcla de incubación, que es el naftil ABS, la dimetilformamida y nuestra Fat Red Violet. Entonces, vamos a tener una solución de stock y vamos a poder teñir nuestra muestra y vamos a contrateñir con hematoxilina de Mayer. Como les mencionaba, siempre hay una fase de tinción y una de contratinción para poder poner o poner más de manifiesto lo que nosotros estamos buscando. Vamos a leer al microscopio y lo vamos a interpretar de diferente forma. Vamos a tener que los leucocitos los vamos a clasificar del grado 0 al grado 4, en la cual el 0 va a ser una falta de reacción en el citoplasma de la célula y conforme van avanzando los grados, van aumentando las tonalidades. Una tonalidad amarilla, una presencia de gránulos, poca en el grado 2, en el grado 3 altos y en el grado 4 es cuando ya tenemos una gran cantidad de gránulos que ni siquiera podemos observar el núcleo. Entonces, rápido, en el grado 0, en lo que solamente vemos los núcleos teñidos, en el grado 1, en el que se alcanza a ver ligeramente alguna coloración, el grado 2, que ya alcanzamos a ver algunos gránulos, el grado 3, que se llena completamente el citoplasma de gránulos y podemos distinguir aún esa S del segmentado y algún grado 4 en el cual solamente vemos una mancha ahí que no sabemos cuál es el núcleo y cuál es el citoplasma. Entonces vamos a poder observar que estas las vamos a contar 100 células y de estas el número de células contadas los vamos a multiplicar por el grado de porcentaje, el grado de clasificación. De ahí vamos a multiplicar el número de células por el grado y vamos a obtener un total de fosfatasa alcalina en unidades contadas. Los valores de referencia van a ser de 30 a 90. Esta técnica solamente lo que nos pone de manifiesto, como les comentaba, no solamente es la presencia de las células, o las características de la célula, sino también nos va a poner de manifiesto por técnicas citoquímicas, de manifiesto la actividad de la célula, la cual nos va a poder ayudar en el diagnóstico hematológico. Ya para concluir, estas técnicas nos permiten estudiar la composición estructural de las células sanguíneas, así como algunas propiedades bioquímicas y metabólicas de la misma. El entendimiento de esta nos va a permitir identificar el grado de madurez de las células para poder establecer si la célula que estamos viendo o las células que estamos viendo en la muestra son alguna línea normal, alguna estirpe normal o tiene alguna importancia clínica como en el caso de las leucemias. El empleo de estas técnicas constituyen una valiosa herramienta a bajo costo, ahorita que estamos en la austeridad, que puede ser cuando no tenemos ciertos reactivos o ciertos
tecnologías como es citometría de flujo. Ya la mayoría de estas técnicas han sido sustituidas por citometría de flujo y nos van a dar una respuesta a corto plazo, pero no es definitiva. Nos van a ayudar en el manejo del diagnóstico diferencial de los pacientes dependiendo de las patologías que estemos investigando. Y la importancia de la morfología en hematología radica en que de ella va a depender la primera orientación diagnóstica. Esto me lo enseñaba mi maestro de la química reina, que la base de la morfo o de la fase de la hemato patológica la vamos a observar en el frotis y a partir de ella vamos a poder darnos una orientación si se necesita, si es una muestra normal o si necesitamos más estudios de extensión que se deben realizar para poder definir si hay alguna patología. Entonces, con esto termino mi plática. Espero estar en tiempo. Y Gracias. No, continúa, pues, Andrés, perdón. Bueno, gracias, Andrés. Ha sido una excelente presentación, recordando este, lo que nos enseñaron hace, bueno, en mi caso hace mucho, porque yo como no hago mucho hematología, pero fue una excelente y educativa presentación. Vamos a comenzar con las preguntas. La primera pregunta, bueno, yo creo que ya es más cuestión de que lo vean contigo, que es si podrías compartir la presentación, pero eso ya, yo creo que eso es directamente contigo. sí. Bueno, La se va a otra, subir, ¿no? A YouTube. sí, se va a subir a YouTube y a Facebook. No. Ok, la otra es, ¿cuáles serían las pruebas básicas para mujeres embarazadas en la sangre? Y es que hay para tinciones hematológicas. Bueno, no sé. Bueno, lo que comentaba de tinciones en embarazadas es que, por ejemplo, en el caso de que mencionaba de la fosfatasa alcalina, como el cuerpo se está preparando para poder tener, y más aparte tenemos un agente extraño, eh, que es el bebé, lo que vamos a observar es que tenemos una leucocitosis. Por naturaleza, el cuerpo aumenta la cantidad de leucos y lo que va a suceder es que esta actividad de la fosfatasa va a ser un poquito más intensa y es solamente como característico. Como pruebas específicas, pues hay muchas pruebas que se les hacen a embarazadas, no solamente en tinción, sino para poder llevar un control de embarazo, pero básicamente lo que se hace en embarazadas es mantener una BH para poder ver que no haya alguna normalidad. Hay algunas veces que hay personas que tienen trastornos hematológicos que se han embarazado, pero que deben de llevar un seguimiento específico. No sé si con eso conteste la respuesta. Y gracias. La siguiente pregunta, ah, ¿cómo se puede distinguir entre una tinción específica e inespecífica? Por ejemplo, alguna precipitación o algo así. ¿Cómo podemos saber cuál es o sea, cuando vemos una laminilla, cómo podemos ver si y realmente lo que estamos viendo es por la tinción o es por precipitados o alguna Ah, otra cosa? Bueno, realmente lo que nosotros vamos a observar cuando hacemos una tinción de ciertos organelos específicos, como por ejemplo en las tinciones de Romanovsky, vamos a poder observar que estas tienen características. La importancia de esta técnica, de estas técnicas de tinción hematológica es que nos van a dar un amplio contraste entre las características ácidas y básicas de los organelos y también nos va a dar como ciertas características. A nosotros al verla, cuando no somos tan expertos, y yo la verdad es que me considero una persona inexperta en morfología a comparación de los químicos que tenemos aquí, que son expertos y que te ven una muestra y te pueden desnudar completamente la célula, vamos a poder distinguir que aparte de una célula, cuando es normal, la podemos distinguir. ¿Por qué? Porque tiene un citoplasma característico azulado o rosáceo, el núcleo va a tener ciertas características, vamos a poder observar algo que a mí me volaba mucho la cabeza cuando empecé a ver morfo, era que te decían, es que podemos ver la cromatina dexa y la cromatina laxa, y yo, ¿qué es cromatina, no? O qué es laxo, o qué es algunos términos que muchos utilizan
que es núcleo craqueloide, y tú así de, ¿qué es eso, no? Entonces, muchas veces lo que nosotros vamos a poder observar gracias a esas tinciones van a ser anormalidades de las células normales. ¿Cómo vamos a poder distinguir si hay una tinción, en una tinción específica que hay alguna, que es una precipitación o es un cuerpo? Nos los va a dar solamente la experiencia. Primero tenemos que conocer lo que es normal y ya después vemos lo que es anormal. Cuando nosotros ya estamos viendo normal y anormal como característica, por ejemplo, en la tinción de Pérez, que es lo que les comentaba, las tinciones van a ser obras de arte, van a ser finitas, los organelos van a ser muy definidos. Cuando realmente es un artefacto, pues es una basurita, como cuando se te atraviesa algo ahí. Pero principalmente es por eso. Muchas gracias. La siguiente pregunta, ¿cómo es el control de calidad para las tinciones? Si es que hay. Muy buena pregunta. Este, Principalmente hay unas tinciones específicas que, bueno, no la mencioné, que es el azur B con la osina Y, que está utilizado como un colorante de control de calidad, dependiendo de cuál utilices. Ese se puede utilizar como control de calidad, te lo mandan. Y regularmente en los controles de calidad vamos a tener una muestra que va a ser normal, por el citómetro nos va a dar todos los valores normales y vamos a poder ver las características. Obviamente no es como en otras pruebas de laboratorio que vamos a tener un control positivo, un control negativo, un alto, un bajo. Lo que vamos a tener es nuestra muestra teñida y vamos a poder teñir con células específicas. Vamos a poder tener un control de calidad externo, que es lo que va a hacer que nos van a mandar una laminilla o nos van a, bueno, ya no mandan laminillas, antes mandaban fotos y tú vas a poder determinar qué es lo que está. También es importante el conocer qué tipo de muestra es, si es médula, si es sangre, si es sangre capilar, si es sangre periférica en DDTA, el tipo de colorante y de ahí nosotros vamos a poder determinar cuáles son las características. Pero ya está establecido por Atlas cuáles son los colores que deben de tener. Entonces, básicamente así es como se lleva un control de calidad en las tinciones hematológicas. La siguiente pregunta, ¿ya hay automatización para realizar las tinciones? ¿Y qué tan buenas son? Sí, sí, de hecho ya, por ejemplo, aquí en el instituto, en el laboratorio central, ya tienen teñidores automáticos, tú nada más haces el frotis y lo pones y automáticamente empieza a teñirse. Ya hay kits que nos van a hacer las tinciones. Aquí ya hay casas comerciales que te pueden dar tanto el teñidor como el kit, como ya vienen los frascos. eh, ah, que ya son muy específicos, ya hay modificaciones de la tinción de James, ya la tinción de James original ya no es la que se utiliza. ¿Por qué? Porque la original no te teñía, por ejemplo, los basófilos, o no te los teñía bien y era un poquito difícil de diferenciarlos, pero ya como les mencionaba, hay tinciones modificadas que ya el mismo fabricante te dice, esta es una tinción en Gray James y te da una mayor intensidad y te hace muchísimo más fácil leerlo. Entonces, así sí hay automatización, claro que sí la hay, pero pues no hay nada como el ojo humano. Hasta la actualidad, siempre que el equipo nos dé una alerta, pues siempre mandamos a hacer un frotis y en cualquier parte del mundo, el frotis siempre va a ser el estándar de oro. No hay nada como mejor que el humano. Sí, no, no, no. Entonces, Y no hay nada como el estar viendo al microscopio horas y horas y horas y horas. Para los que les gusta estar ahí viendo cosas extrañas, pues sí, es muy entretenido y es completamente un mundo muy, 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 muy bonito. sí, para terminar, ya lo siguiente ya son felicitaciones. Excelente presentación, muy interesante. Felicidades al químico Andrés, muy interesante su presentación y su Gracias. experiencia. Muchísimas gracias. Entonces, nada más me queda agradecerte, Andrés. No, Ha no, sido no. una excelente presentación y muy educativa, como lo había mencionado. Entonces, muchas gracias, Andrés. Creo que acaba de aparecer otra pregunta. ¿Cuál sería un kit general para Sí, teñir eosinófilos, neutrófilos y en general la morfología sanguínea?
Pues kits realmente yo no conozco. Realmente lo que nosotros hacemos aquí en el Mato, bueno, yo no lo hago, pero mis compañeros la hacen, que es la tinción de preparar el reactivo, de pesar el colorante y ponerlo en formol para poder prepararlo, se agita, se pesa y se madura. Realmente de kits no conozco, no. Creo que aquí son la vieja escuela todavía, pero sí hay kits que son combinaciones que nos ponen ya de manifiesto más específicos, nos dan una mayor amplia gama, como por ejemplo el que les mencionaba que hay kits de GMCA Bright, que nos da una mayor intensidad. No tengo fotos de ellos, de ese tipo de tinciones, pero sí son muy característicos, como que se ven más psicodélicos los colores y esas nos ayudan para cuando no somos tan expertos. Muchas gracias, Andrés, y con esto pues ya, nada más te agradecer. Pues muchísimas gracias a ustedes y pues nada más mencionar que no dejemos morir este tipo de técnicas, a lo mejor no son tan específicas, pero sí nos pueden salvar cuando se va la luz o cuando no hay reactivos o cuando algo por el estilo, el tener ahí por lo menos guardados o en la mente que podemos hacerlo y más cuando estamos en lugares que no tenemos la tecnología como la que tenemos en el instituto. Y la morfo es básica. Bueno, muchas gracias y gracias a todos nuestros asistentes. Tuvimos en total 45 equipos conectados, pero